Busque en su Biblia 1 Samuel 16 y vamos a leer el verso 13. 1 Samuel 16, verso 13. Cuando usted encuentre el verso bíblico, usted se pone en pie y vamos a hacer Khalil, gracias. Vamos a hacer la declaración. ¿Están listos? ¿Están listos? Levante su Biblia, levante la palabra de Dios y declare: tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra trae salud, tu palabra trae libertad, tu palabra trae redención, tu palabra trae restauración, por tu palabra vivo, tu palabra guardaré. ¿Alguien puede decir amén? Gracias por tu palabra en esta hora, Jesús. Y leemos 1 Samuel 16. Vamos a leer el verso 13. Luego damos un salto al verso 21 hasta el 23. 1 Samuel 16, verso 13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, se está refiriendo a David, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Vaya ahora al verso 21. Vaya al 21. Cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Lo voy a leer de nuevo. Cuando David vino a Saúl, estoy ahí mismo en el 16, verso 21. Cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Diga, se quedó a su servicio. Saúl lo estimaba mucho y lo hizo su escudero. Óiganlo, Saúl lo estimaba mucho y lo hizo su escudero. El verso 22 dice: Saúl envió a decir a Isaí, al papá de David: por favor, permite que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia ante mis ojos. Y dice el 23: y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios, lo voy a leer de nuevo, Michelle, oye lo que dice aquí. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, la teñía con sus manos y Saúl allí hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. Alguien diga: Dios es bueno. 1 Samuel 17, pase la página. 1 Samuel 17. Y dice el verso 7: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Lee conmigo lo que dice ese último verso después del punto y coma. ¿Lo podrán leer conmigo? ¿Sí? E iba su escudero delante de él. Una vez más. E iba su escudero delante de él. Dios, qué bueno, qué maravilloso y misericordioso tú eres. Gracias tu palabra, que es vida para nosotros, y gracias porque se graba en nuestros corazones y mente hoy. Somos fortalecidos en la fe. Salimos de este lugar a anunciar que Jesús es nuestra salvación, es nuestra vida, es nuestra libertad. En el nombre de Jesús. Amén y gracias. Vaya tomando su lugar. Vaya tomando su lugar. La historia de David, creo que en el Antiguo Testamento, uno de los relatos que más se conoce es este. Creo que en el año, por lo menos una vez, hago referencia
a 1 Samuel 16 y 17. Surge interesante que cuando Jesús llega a tu vida, la cambia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Cuando yo era más joven de lo que soy ahora, Enid, cantábamos en la iglesia, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Entonces, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Mira, lo más chévere de la canción, Yanisa, ¿sabes cuál era? Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hay gente que esa parte se le olvida. No, yo no voy a predicar de eso, yo no voy a predicar de eso. Pero hay un cambio. Hay un cambio en nuestras vidas. La vida de David cambió para siempre, drásticamente. Drásticamente. Yo estoy segura que no voy a poder terminar el mensaje hoy. Pero Dios me dio permiso de estar 5 semanas hablando de esto. Y como Él me dio permiso, que yo llevaba toda la semana y le decía a Tito, tengo tanta información que no sé cómo la voy a dar. Y pues el Señor me dijo, tienes 5 semanas, brega con eso. Así que no te voy a dar las 1933 plus palabras, porque son las que están aquí escritas, más las que se me ocurren en el camino, pues son como 5,000 casi. Entonces, no te las voy a dar, vamos a ir en orden. Si usted necesita tomar nota, levante su mano que Joel le va a buscar un papel y un bolígrafo. Si usted tiene, gloria a Dios. Si no tiene con qué escribir y dice, hoy estamos en la escuela de Cristo, levante su mano que le van a hacer llegar un papel doblado en la mitad y un bolígrafo. Anote. Que yo desde que yo tengo conciencia de ir a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Utica, Nueva York, allá me daban esta escuelita bíblica. ¿Usted tiene guille de gringa? No, pero allá también cuando iba de vacaciones me daban escuelita bíblica. Y si hablaba mucho, mi abuela me daba un pellizquito para que me controlara. Mi abuela Nelly. Era más chévere los pellizcos de ella porque casi no cogían arnesitas. Chismas, ¿no? Mira. La vida de David habla de cambios, habla de retos, habla de fe. La vida de David habla de victorias. Pero para que tú tengas victoria, para que tengas victoria es porque hay algún reto, hay algún desafío. Hay un reto por delante que se presenta que tienes que enfrentar para poder salir airoso, victorioso de ese tema. Ya sean conflictos físicos, emocionales, espirituales, no importa cuál sea ese desafío, en la vida de David tú lo ves. Conflictos intrafamiliares desde el principio de la vida de David. Isaí es el papá de David, Khalil. El papá de David se llamaba Isaí. Tenía 8 hijos. Parece que David era un hijo ilegítimo. Que él dijo, pues yo me voy a quedar con él. Pero como era ilegítimo, cuando el profeta Samuel lloraba por el rey Saúl, porque el rey Saúl se llamaba Canuto. Si cuanto más viejo, rellene el espacio usted. El rey Saúl empezó bien con unción y poder, él había sido mudado en otra persona y todo, pero con el tiempo, no sé, se confundió, vamos a darle el beneficio. Mira, y Jehová se cansó de las cosas que él estaba haciendo. Y el profeta seguía llorando y orando por él. Y Jehová le dijo, ¿hasta cuándo tú vas a seguir llorando a Saúl? Levántate y vete a la casa de Isaí, porque allí hay un hombre conforme al corazón, dijo, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme a mi corazón.
y ese va a ser el rey. Ahí es que estamos leyendo, fue a la casa de Isaí. Isaí preparó a todos sus hijos, pero a David lo dejó allá cuidando las ovejas, porque como era ilegítimo y nosotros los religiosos decimos, esos son hijos de maldición. Y el Señor está diciendo, es que lo que yo bendigo, tú no tienes que llamar lo que no sirve. ¿Está bien? Entonces, la Biblia dice, no lo digo yo, dice la Biblia que los hijos de Isaí eran guapos y eran altos. Lo dice en 1 Samuel, los describe. Dice la Biblia que cuando el profeta Samuel vio a Eliab, que era el hijo mayor, dijo, este tiene que ser el rey. Parece rey, tiene estatura de rey, tiene porte de rey, camina como rey, habla como rey. Y Jehová le dijo, no te estés fijando en el aspecto, que ese no es. Y pasó el siguiente, y dice la Biblia que pasaron los 8, filita por filita. Y yo me imagino al profeta Samuel rascándose la cabeza. Yo me lo imagino como, porque dijo, no hay otro. Le dijo al papá, no hay otro. Y el papá le dijo, pues queda otro, pues está allá cuidando las ovejas, pues mándalo a buscar, porque hasta que ese no llegue, nosotros no podemos seguir aquí. Usted tiene que imaginarse la incomodidad de los hermanos. No sabemos cuánto tiempo tardaba en llegar, pero llegó. Lo ungieron como rey. Leímos ahí, primero, léalo completo, es que está larguito y si yo lo leo completo, entonces se me añaden 1000 palabras más. Léalo usted, tómele foto ahí a esa pantallita para que sepa cuáles son los versos bíblicos que usted va a leer en su casa. Él, mira, pasaron todos, los ungió. Usted sabe lo que pasó con David inmediatamente después que lo ungieron como rey, que el profeta lo ungió como rey. ¿Saben qué pasó? Le digo, nada. El profeta se regresó a Ramá y a él le regresaron a cuidar las ovejas. O sea, pues nosotros recibimos la unción y creemos que ya el Señor me ungió hoy, mañana yo estoy en las naciones, montado en los aviones, con las finanzas bien chéveres, todo está al día, pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Entonces, yo estoy compartiendo unos versos bíblicos antes y unos versos bíblicos después de lo que pasó, de que fuera él ungido como rey. Ya me van siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O lo repito? 1000 palabras más. Ok. Me están siguiendo. Mira. Dice la Biblia que le pasó a Saúl, le pasó al rey Saúl, que Dios ya estaba tan molesto con él. Leímos en el verso, lo leímos en el verso. Leímos en el verso que dice que el 23, y sucedía, Cali, si lo puedes proyectar el 23, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios, que usted dice, sí, venía un espíritu malo que lo atormentaba y lo molestaba, y ese espíritu malo venía de parte de Dios. Que Dios le dio permiso al mismo infierno de venir a molestar a Saúl porque ya estaba cansado de las cosas malas, de que Saúl fuera tan impertinente y tan imprudente en su comportamiento, y mandaba un espíritu malo. David tenía experiencia con su arpa, pero tenía experiencia en adoración. Hace varias semanas atrás, más de un mes, hablaba yo y les predicaba. Viene un avivamiento, pero el avivamiento empieza contigo, con tu búsqueda. Comienza el avivamiento con la manera en que tú te relacionas con Dios.
Los que estuvieron aquí el viernes escuchaban a profeta Cristian predicando sobre las 10 vírgenes. Ya Jesús mismo me dijo que yo voy a enfrentar cosas difíciles. Pues cuando se presenten voy a estar listo. Alguien dice amén. David regresó a su vida normal, pero lo mandaron a buscar porque Saúl tenía algo malo que lo estaba molestando. Y resulta que cuando David tocaba su instrumento y comenzaba a adorar, aquello que perturbaba al rey se calmaba. Acabamos de leer. Dice, así el espíritu malo se iba. Me parece que es el verso anterior, Khalil, el slide anterior. Dice el 22, Saúl envió a decirle a Isaí, por favor, permite que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia ante mis ojos. A mí me resulta bien interesante que él le haya dicho, iglesia, por favor, sígame, que él le haya dicho, deja que quede a mi servicio. Dice ahí, deja que él quede a mi servicio. Y dice ahí en el verso 21, que Saúl lo estimaba mucho y lo hizo su escudero. El escudero no es el que ahora le carga la Biblia al pastor, que tú lo ves que parecen unos cochofles enchaquetados. Perdóneme. Soy yo que soy carnal. Eso no es. El escudero tenía que proteger a la persona. De ahí viene la palabra escudero, viene de escudo. Lo protegía. No había balas, pero si había una bala, cogía al escudero primero. Yo te puedo cargar la Biblia, ahora cualquiera carga Biblia. Pero no quiero cargar la balita a nombre tuyo. Yo chismeando. Dame un buche de esto para calmarme. Iglesia, ¿usted me va siguiendo? Lo hizo su escudero, dice que él se encariñó. Él se encariñó con David. Pero cuando David llegó al campo de batalla, en el 1 Samuel 17, pues ya Saúl lo conocía. Pero cuando le ganó al gigante, el rey Saúl dijo, pero ¿y quién es este que se atreve a pelear con el gigante, este chamaquito? Me adelanté, vamos para atrás. Después de regresar a su vida cotidiana, Jenny, ahí lo mandan a buscar para que toque el arpa. Saúl se sintió tan cómodo con la presencia de él que lo hace su escudero. Y dice en la Biblia, acabamos de leer en el verso 22, que él lo tenía a David en mucha estima. Dice el relato que Saúl experimentaba una temporada difícil y le pidió a Isaí que dejara que el chamaquito se quedara en su casa. Dicen los teólogos, cuando ellos, para poder determinar tiempo, que él tenía entre 16 y 19 años. Escuche bien, un chamaco entre 16 y 19 años. Los de 16, 17, 18 y 19 años hoy día están muy ocupados mirando TikTok y viendo alguna serie de televisión que les fascinen. Pero ya la adoración era tan profunda, era iglesia. Escúchenme, porque te estoy llevando. La adoración era tan profunda y tan importante que esa relación de adoración a Dios fue la que provocó que lo pusieran en el sitio indicado. Escúcheme. Cuando Dios te está llamando, no significa que el camino se te va a hacer fácil. Mira, David tuvo la vida completa de David fue bien complicada.
pero nunca dejó de adorar a Dios. La adoración no cesó nunca. Aunque se tornaba difícil y rocoso el camino, la adoración no cesó. Era importante, David había aprendido que para él lograr funcionar y atender tantos retos y desafíos, es que era importante adorar y estar en la presencia del Señor. Porque para yo lograr enfrentar mi día a día, yo necesito que Dios esté conmigo. Y yo necesito saber que Dios es quien me está acompañando. ¿Alguien dice amén? Bien, ya te dejé ahí. Ahora vamos a seguir con el relato. Vamos a continuar con el relato. El relato por el que más se conoce a David es por el enfrentamiento con Goliat. Es por el que más se conoce. Yo creo que lo he dicho, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela elemental, uno de los cuentos que había en aquel libro era el de David y Goliat. Yo estaba impactada. Estaba en quinto, en sexto grado. Eso fue hace poco tiempo. No te importa. Vea. Es el relato por el que más conocemos a David. De David y su enfrentamiento con Goliat. Cuando él llega cantando tranquilito porque Isaí, su papá, lo mandó a llevarle comida a sus hermanos, que 3 de ellos estaban en el frente de guerra. Habría un enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas. Goliat retaba a diario al ejército de Israel, pero la manera que lo enfrentaba era una manera burlona. Se burlaba de ellos y decía: si ustedes me enfrentan y me ganan, todos nosotros los filisteos vamos a tener que servirles a ustedes. Nos vamos a convertir en sus siervos. Pero si ustedes nos ganan a nosotros, ustedes se van, si yo le gano a ustedes, ustedes se van a convertir en nuestros siervos. Pero lo hacía de una manera burlona, porque a los filisteos se les refería como gigantes porque eran sumamente altos. Goliat medía cerca de 9 pies y medio. Cuando dice que medía tantos codos, cuando busca una tablita de conversión, el tipo medía 9 pies y pico. No cabía en este edificio. Tocaba el techo, cambiaba las bombillas sin escalera. Para que estemos como que en perspectiva. El papá le dice a David: vete, llévale comida a los muchachos que están en el frente de guerra y de una vez averigua cómo están y me dices cómo ellos están. Pues él va a llevarle comida, pero escucha aquel gigante que se está burlando y está molesto porque a medida que se va acercando sigue escuchando lo que el filisteo está diciendo y se molestó. Y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que está burlándose del ejército de Jehová? Lo que significaba aquella frase de incircunciso es fuera de pacto. Porque el pueblo, óigame bien, el pueblo de Israel que estaba en pacto con Dios, acuérdense desde Éxodo, la señal del pacto con los hombres y Dios era la circuncisión. Y quiere decir que aquel filisteo incircunciso decía: él está fuera de pacto, él no tiene autoridad, no tiene cobertura, no tiene defensa. Como no tiene defensa, ¿quién es este? No se estaba fijando en la voz gruesa, ni en la estatura, ni en la vestimenta. No. Él estaba diciendo: ¿quién es este hombre que está fuera de pacto y se atreve a hablar así en contra del ejército de Jehová? Porque resulta que Jehová es más grande, es más poderoso, es más fuerte que toda y cualquier circunstancia que se pueda levantar en tu vida. Y David estaba diciendo: ¿quién es este atrevido
que está atreviéndose a hablar en contra del ejército de Jehová. ¿Me va siguiendo, iglesia? Yo quiero llamar tu atención a algunos puntos. Dije hace un momento que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Te dije que él había enfrentado grandes retos y desafíos durante toda la vida. Aun cuando estaba reinando, tenía unos retos terribles, empezando con los hijos, que eran cabezones. No me atrevo ni decirte cuán cabezón. Mira, te voy a decir una cosa. Tus hijos y los míos son unos bebés lactando, para no decir la expresión que usamos los boricuas porque se me ofenden. Tus hijos y los míos son unos bebés que todavía están lactando al lado de los hijos de David. Cuando te estoy diciendo terrible, que eran terribles. Uno de ellos hasta lo estaba buscando para que lo mataran para él quedar con el reinado. Cuando te digo que David tuvo una vida bien difícil, tuvo una vida bien difícil. Ese mismo hijo mató a otro hijo de David. Te estoy diciendo que eran complicados. Los tuyos y los míos son unos ángeles. Porque tú no sabes lo que ha hecho el mío. El tuyo mató a otro hijo tuyo. No, pues. Sígueme. Grandes retos, grandes desafíos, pero haciendo la voluntad de Dios y sentándose en la silla real. Desde que fue ungido como rey hasta que llegó a reinar pasaron de 13 a 15 años. O sea, Dios diciéndote lo que vas a hacer y a dónde vas a ir, ¿tú te crees que es mañana? De 13 a 15 años. 13 a 15 años de formación, de lucha, de aferrarse a Dios. Yo quiero el llamado, yo quiero la unción, yo quiero las palabras proféticas, yo anhelo decirte, así dice el Señor. Pero yo no quiero los retos, yo no quiero los desafíos. Yo no quiero los problemas que David enfrentó, yo no quiero el mal diagnóstico. ¿Me aman todavía? Ay, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, gracias. Gracias. La vida de David fue una vida de lucha. Todos enfrentamos luchas, retos y desafíos. Todos enfrentamos detalles complicados que yo quisiera no tener que vivirlos. Pero en el nombre de Jesús los enfrento y tengo victoria en el nombre de mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a medida que enfrento los desafíos, aun cuando no me doy cuenta, estoy siendo transformada por Él. Está siendo transformado por el Señor. Cuando enfrentas los retos y los desafíos de parte de Dios, el Señor te lleva de la mano. Llega David. Cuando pregunta quién es el filisteo incircunciso, el primero que lo manda a callar es el hermano. Le dijo, ¿a qué tú vienes para acá? Ese hermano sabía que lo habían ungido como rey ya. ¿Ves? Porque, Yanisa, el que lo estaba criticando es que sabía que había un llamado de parte de Dios en él. Él no estaba hablando en contra de David, estaba hablando en contra del llamado, en contra de la unción, en contra del depósito de Dios. Porque hay gente, decimos, el refrán que nosotros usamos, el dicho que utilizamos es, ni se peina ni se hace jolo. ¿Lo han escuchado, verdad? Ni come ni deja comer. No te entregas a Dios, no te das a Dios, pero cuando Dios levanta a otra persona, tú te enojas y te molestas. ¿Por qué no me llama a mí, chico? Pero
Entonces Eliab le dijo, ¿dónde dejaste aquellas poquitas ovejas que tú cuidas? Arranca para allá, vete para allá con las ovejas, aquí no tienes nada que hacer. Y tuvo una pequeña disyuntiva con el hermano, pero se enteró que Saúl le dijo al ejército, el que le gane a este paladín, esa es la palabra que utiliza la Biblia, el que le gane a este paladín, se va a mudar conmigo a la casa real. Yo le voy a dar a mi hija para que se case con ella. Aunque fuera fea, era la hija de rey y tenía posición ahí. Había que meter mano, aunque fuera coja y fea. Por lo que dice la Biblia no era fea, pero hubiese sido fea, era bueno. El premio era bueno. Te dije, se mudaba a la casa real, se casaba con la hija del rey y, lo mejor de todo, vivía él y su familia libres de impuestos para siempre. Eso sería glorioso en Puerto Rico. Adiós al Ibu, adiós. No, este tiene una tarjetita especial que donde él presenta esa tarjetita, él no tiene que pagar Ibu, no tiene que pagar CRIM, no tiene que llenar la planilla el 15 de abril, vamos. Eso es glorioso día. David dijo que papi no tiene que pagar impuestos. Yo me atrevo con este. Saúl se lo lleva. Cuando él se acerca y dice, yo me atrevo a enfrentarlo, Saúl estaba tan desesperado porque todo el ejército tenía miedo. El primero del ejército de Israel que tenía miedo era Saúl, el rey. Ese es el primero. Tenía miedo. Yo te voy a ofrecer todas estas cosas si lo enfrentas y le ganas. Pero es porque no lo enfrentaba a él, que él era rey, él era el que se suponía que estuviera adelante. Estaba asustado. Entonces se lleva a David y le pone su ropa de guerra. Y David se la puso y se veía bien tonto. Se veía bien tonto porque la ropa le quedaba grande. Te dije que él tenía de 16 a 19 años, Saúl era un hombre adulto. La ropa no le servía. Y David le dijo, yo no me puedo ni mover con esto, yo no puedo bregar con esto. Quítame esto, porque yo no sé. Vea. En 3 minutos más termino. Vete al verso 7. 1 Samuel 17, verso 7. Está ahí, Khalil, el último slide donde están los versos bíblicos. Ahí. Yo quiero que leamos esto con detenimiento. Habló en los versos anteriores del tamaño de Goliat, la descripción de Goliat, te describe la ropa que él tenía puesta y ahora te está describiendo el asta de la lanza, donde lo agarraba, sí. Era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. Pero mira lo que dice ahí. E iba su escudero delante de él. Con todo y lo grande que era Goliat, andaba con el escudero. Eso no me lo enseñaron en la escuelita bíblica, ni en los papeles que yo coloreé. Había David chiquitito y flaco, Goliat bien grande con una armadura puesta bien enorme, pero ninguna pudieron al escudero. Y lo dice 2 veces. Lo dice ahí y al final del verso, puedo estar equivocada, pero como del 22, 23 por ahí, dice que cuando David está ahí, que él se va a enfrentar, él está ofendido porque David tuvo la osadía de irse con su ropa, como él estaba vestido. A lo mejor tenía una chancleta que decía en Riff porque iba para la playa a surfear. No importa, yo con mis ideas y mis cosas, porque yo soy de Bajura y allí lo que hay es playa. Oiga. Se presentó con su ropa normal, con 5 piedras y una honda. 5 piedras y una honda, iglesia. Contra un tipo que estaba grande de verdad.
David tenía 0 probabilidades de ganar. Usted tiene que imaginarse a los 3 hermanos de David que estaban en el ejército diciendo, este entrometido. Yo tengo un amigo que dice, el entrometido no muere en su casa. Estos hermanos estaban pensando lo mismo, el presentado ¿cómo le vamos a decir a papi que le mataron el nene? Porque que Goliat se lo va a masticar y lo va a escupir. 0 probabilidades. Goliat había sido entrenado para la guerra, Me puse a buscar y a auscultar sobre el escudero que podía tener Goliat. Dicen las descripciones que el escudero no podía ser igual de alto que Goliat. Tenía que ser más bajito, porque Goliat necesitaba ver. El escudero no podía taparle la visión. O sea, que era como que del pecho para abajo. Goliat tenía toda su armadura, pero el escudero tenía un escudo que cubría al escudero, pero cubría a Goliat del pecho hacia abajo. O sea, que él está vociferando y gritando cosas, pero el escudero está tapándolo en todo momento. No hay manera de que lo cojan ni por los brazos, ni por las piernas, ni el pecho, ni del estómago para abajo, porque el escudero lo estaba cubriendo. David lo está mirando. A mí no me lo dijeron nunca. Esto me voló la cabeza. Yo decía, ¿pero por qué? Tan grande y tan guapo, ¿por qué necesitaba un escudero? ¿Por qué necesitaba a alguien que lo protegiera? Porque ellos iban a ganar. Y ellos estaban cubriendo todo el territorio que podía parecer, bueno, por esta parte, si les peta una lanza en una piedra, a Goliat lo va a tumbar. Si se cae, lo pueden matar. Pues entonces ellos cubrían todas las áreas, de manera tal que quedara protegido en todo momento. David está parado frente a Goliat, que está ofendido, y le dice, ¿acaso yo soy un perro? Yo te lo voy a leer porque yo lo tengo aquí. Si te interesa, estoy leyendo desde el verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero, 1 Samuel 17, 41. Y su escudero delante de él, dice el 41, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, lo menospreció, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Olvídate de las novelas venezolanas en sus mejores tiempos. David estaba acabando. Era un nene good looking y de hermoso parecer, dice el 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David y a sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y ahí fue que se prendió David. Le dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. Oye, yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré a los cuerpos y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David no tenía posibilidad ni probabilidad de ganar. Si tú y yo hubiésemos estado viendo el enfrentamiento y fuera una pelea de apuestas de boxeo, decíamos, a la obligada va a ganar Goliat.
No le apuesten al chiquito, que ese no tiene break. Pero el problema de Goliat no fue que le habló mal a David, es que habló mal en contra del Dios de David. No me escuchaste. El problema no fue que habló en contra de David, fue que habló en contra del Dios de David. El Dios que había protegido a David cuando cuidaba las pocas ovejas, ¿qué dijo el hermano? Ese mismo Dios que lo protegió. El mismo Dios que cuando David se puso la ropa del rey, él le dijo, yo no puedo con esto. Y el rey le dijo, papá, pero ¿y cómo tú vas a ir a la pelea así? Le dijo, mira, yo he peleado con osos y con leones y Dios me ha dado la victoria. Este ni oso ni león es incircunciso, está fuera de pacto. Y como él está fuera de pacto, yo le voy a ganar. Como está fuera de pacto, vamos a vencer. Como está fuera de pacto, la victoria es nuestra. Lo que pasa es que nos dejamos intimidar por aquellas cosas que no tienen pacto con Dios. Nos dejamos intimidar. Ay, iglesia. Yo te voy a hacer una descripción. David se estaba fijando en una partecita que estaba descubierta de Goliat. Goliat estaba protegido por todas partes. Por todas partes estaba aquella ropa, aquella armadura lo tenía cubierto por todas partes. Nosotros en nuestra humanidad, que no hemos sido entrenados para la guerra. Tú y yo no hemos sido entrenados para la guerra. Así que tú y yo pensaríamos, yo tengo que tumbar al escudero primero tumba al escudero y después le meto a Goliat. Pero David se fijó en el problema. El problema no es el escudero, es el gigante. El problema no es lo que me dicen, es el gigante. El problema no es lo que yo estoy escuchando, el problema es que se está levantando algo para detener el propósito de Dios en nuestras vidas. El problema no es lo que la gente me dice, es el gigante. El problema no es el medicamento, es el gigante. El problema es que no me dieron el referido, es el gigante. El problema no son mis emociones, es el gigante. Por eso fue que le dijo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jamalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Mira, David en ningún momento se fijó. Mira si no se fijó en el escudero, que ni le dijo, mira, tú te puedes mover un chin chin para yo poder apuntar. ¿Tú te puedes mover un poquito? ¿Se puede mover un 16? No. Él se fijó en la parte que podía atacar. Es que la puntería tiene que ser buena, porque lo único que tiene destapado es ese chin en la frente. Ahí es que le tengo que dar la pedra. Ahí es que le tengo que dar la pedra. Ahí. Dice la Biblia que la piedra se le quedó incrustada en la frente. ¿Tú sabes qué clase de piedra fue esa? Que la piedra no fue que la tumbó, que la piedra se le quedó ahí espeta. El gigante perdió el equilibrio. Perdió el equilibrio, se cayó, quedó aturdido. Dice la Biblia que cuando los filisteos vieron que Goliat estaba en el piso, el primero que salió cogiendo fue el escudero. Dios, si tumbaron a Goliat, a mí me mata. Los filisteos dijeron, no se intimidaron por David. Porque es que nosotros leemos y no comprendemos. Los filisteos no se intimidaron por David, ni por las piedras, ni por la onda. Es que él acababa de declarar, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo voy a dar el ejército de los filisteos para que los cuervos vengan y se los coman a todos. No soy yo, es Dios. No soy yo, es Jehová. No, ay, iglesia, no soy yo no puedo, mi fuerza, mi sabiduría, mi estrategia, mi experiencia no es suficiente. Yo no puedo con lo que yo sé, pero Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. El ejército se fue corriendo. Goliat no pudo ni siquiera reaccionar cuando cayó al piso, que estaba preguntándose qué me pasó. En lo que él reaccionaba, David agarró la lanza que pesaba más que él y le cortó el cuello. Con la lanza de Goliat le cortó el cuello a Goliat.
Te describió el verso cómo era la lanza. David le dio trabajo levantar la lanza, pero qué bueno que la lanza estaba pesada y afilada, porque de un tiro le cortó el cuello. Él no solamente le cortó el cuello, él paseó con la cabeza de David. Lo dice ahí. Porque Saúl, como estaba tan asustado, Saúl le dijo, pues está bien, vete con las ondas y las piedras, y Saúl se fue. Dijo, yo no quiero ni ver cuando maten a este muchacho. Saúl se fue, no lo estoy diciendo yo. Cuando él dijo, le corté la cabeza, donde tengo que presentarle la evidencia al rey para que me mude para su casa otra vez, definitivamente, porque ya le estaba viviendo allá, para que me dé la jeva. Y yo la he visto, cómo se pasea ella por allí, está chévere. Y para que papi no tenga que pagar más impuestos. Tenía que presentar la evidencia de que había ganado. Así que David era morboso. Le cortó el cuello y paseó con el cuello. Tú tienes que imaginarte que él andaba con aquella cabeza agajada por el pelo. Imagínate en la película. Daba con aquella cabeza agajada por el pelo. Y todo el que lo veía decía, David, ¿qué tú llevas ahí este Goliat? Aquí esto es lo que queda del gigante. Esto es lo que queda del hombre que estaba fuera de pacto. Esto es lo que queda, me voy para la casa real. Me voy para la casa real. Mi familia tiene victoria en el nombre de Cristo Jesús. ¿En qué tú te estás fijando? David no se fijó en el escudero que era más bajito. Se fijó en lo que se tenía que fijar. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en este día. Deja de distraerte con las cosas pequeñas. Una vez más, deja de distraerte con las cosas pequeñas.